Hola, buenos días. Estamos aquí hoy en día 25 de noviembre, día contra la violencia de las mujeres, el día especial. Y aquí tengo una invitada y amiga, gracias por venir, Isarne Castillo. Hoy la primera vez que digo Isarne Castillo. Es mi Chuche, y le digo el Chuche y le conozco como Chuche. Y Sarne, que es a qué se dedica, nos va a explicar, nos va a compartir un poco ya también sobre de la violencia de las mujeres, porque es ella y su trabajo o su especialidad es educación para transformación social. Así que nos explica en eso, ¿no? Y Sarne, bienvenida. Es que ricasco. ¿Me permitas, voy diciendo Chuche? Por supuesto. Vale, Chuche, buenos días. Gracias por venir por ese día, además el pronto, y madrugar por mí. Agradezco muchísimo, muchísimo. Y primero, si voy a empezar un poco, Isarne, ¿quién es, a qué se dedica? Bueno, una pregunta un poco difícil. ¿A qué me dedico? Trabajo desde hace años principalmente en todo lo que tiene que ver con los temas de transformación social, en el tema de la coeducación, trabajar para concienciar sobre qué es la violencia de género, cómo la sufrimos las mujeres, trabajar todas estas nuevas masculinidades también, ¿no?, que conllevan a que los hombres tengan un cambio de paradigma de cómo se comportan por lo que la sociedad les ha exigido durante años. Trabajo temas principalmente que tienen que ver también con la sexualidad integral, con una sexualidad sana, con una búsqueda de la autoestima, del empoderamiento, ya sea por un lado principalmente con mujeres, pero también con chavales y con chicos, porque al final trabajo el tema principalmente con adolescentes, con la adolescencia y tal. Entonces, bueno, pues al final es una manera, ¿no?, de hacer un cambio a esos roles que nos han asignado desde que nacemos de género, ¿no?, en el sentido de que las mujeres tenemos que ser de una determinada manera, los hombres de otra. Entonces, bueno, pues trabajar todo eso para cambiar y hacer una sociedad primero más justa. Y bueno, ahí lo estoy intentándolo por lo menos. Intentándolo, no, ya estás haciéndolo, y porque yo he andado un año entero atrás de ti para saber porque te veo muchas veces coordinando muchas manifestaciones o participando con las diferentes países también a mujeres, sobre todo con las mujeres africanas también. Siempre estoy ahí con ganas, ¿no?, de estar y compartir muchas cosas contigo, y es la oportunidad. Y así que hoy, como es día contra la violencia contra las mujeres. Eso. Y a ver, si me explicas un poco qué es la violencia contra las mujeres. ¿Y bueno, cómo ves tú? Lo que hemos estado hablando hace un momento, que es como una pregunta que necesita mucha, ¿no?, pues porque tiene mucho peso. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Pues la violencia contra las mujeres va desde esas violencias que no vemos a diario y que están absolutamente normalizadas y que las sufrimos desde que nacemos, por ejemplo, agujereándonos las orejas para marcarnos ya directamente que tenemos un género asignado, o esas publicidades que se dan, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida, que hemos visto cómo se muestra a las mujeres como seres sumisos, sin ser capaz de razonar por sí mismas, que no somos capaces de ser excepto amas de casa, que no valemos para llevar proyectos en el ámbito público. Y luego, pues desde ahí, que es como lo más simbólico, como esta naturalización de toda esa violencia diaria, pues hasta el extremo de que nos asesinan, ¿no?, a diario. Se nos mutila, se nos secuestra, bueno, se nos hace toda serie de violencias sobre nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son los primeros que están
enfrentándose a una sociedad que es machista, que es racista, que es clasista, que además odia a la gente pobre y por lo tanto ahí diríamos, ¿no?, que la violencia contra las mujeres también lleva un papel en el que la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, bueno, pues así como un poco qué es la violencia, es todo esto, que no sé a ti, pero a mí levantarme cada mañana me cuesta un mundo cuando sé que al final tenemos que estar, ¿no?, trabajando constantemente contra ello, que el cambio se está realizando pero va poquito a poco y cuesta mucho y tenemos que soportar muchas veces pues desde estos supuestos halagos que se nos tiran por la calle, desde una mirada a tu cuerpo, una sentencia a tu cuerpo, desde, ¿no? Y entonces pues todo esto no es fácil de convivir con ello y cada mujer lo tenemos marcado y tatuado en nuestra piel. Ya, sabes, yo hablo de mí misma, ¿no? Y muchas veces pensábamos más África o Etiopía, otros países africanos, pienso igual, ¿no? Y yo no he viajado a otros países africanos tanto. Pero es la mirada que tenemos, es las cosas que nos hacen, es como vemos normal. Por eso te he preguntado qué es, ¿no? Y porque solo vemos una manera, es como igual te pega tu marido, es normal porque es tu marido. No pensábamos es como está del machismo o de violencia. Y por la calle te hacen que quieran, ¿no? Y eso, bueno, son los chicos. ¿Por qué andas donde están ellos? ¿No? Es como nos sentimos siempre, nos hacen culpable a nosotras. ¿Por qué vas a vestir así? Andas al lado de ellos. ¿Por qué no sé qué? Y eso todo es violencia. También es violencia, ¿no? Yo, gracias a este país, no voy a negar, he abierto mis ojos, ¿no? He cambiado. Por eso y hay diferentes maneras de violencia que no nos vemos nosotras. Y así que por eso te hice preguntar. Seguro tú también has viajado a África, ¿no? Países africanos. ¿Qué ves tú con las chicas jóvenes o las mujeres también? Si veo, por ejemplo, la diferencia. Bueno, he viajado un poquito por África, todavía me queda mucho por viajar, pero lo que sí es verdad es que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces además luego se trabaja mucho el bulo y la mentira de no, es que en aquellos países son más machistas. Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que el patriarcado, que es al final la herramienta que se utiliza en contra, o sea, como es una violencia global, no es solamente que esto ocurra en Euskal Herria o que ocurra en el Estado español, sino que es un sistema estructural que lleva siglos y siglos perpetuándose a través de esa violencia, además, en la que las mujeres somos las que sostenemos y las que sufrimos esa violencia directamente. Pero también es verdad que luego además está la parte de la masculinidad tóxica en la que no a los hombres se les quita el derecho a sentir, a emocionarse, a expresar, pero el problema es que, claro, la comparativa, si hablamos de violencia, es que a ellos, sí es verdad que toda esa parte se les ahoga en esa emocionalidad, ¿no?, que al final no consiguen, pero es que a nosotras nos ahogan literalmente matándonos. Entonces, una cosa que sí tenemos que tener clara es que el patriarcado es un sistema global, es un sistema que está en todos y cada uno de los países. Nos han contado además la milonga que aquí en Euskal Herria hemos tenido un matriarcado, cosa que no es verdad, porque las mujeres no hemos tenido muchísimos derechos que se han ido consiguiendo a lo largo de los últimos 20 años por la lucha de muchísimas mujeres feministas, que desde luego desde aquí, aprovechando, yo quiero agradecer a todas ellas que han estado luchando, que han puesto el cuerpo en las manifestaciones, que han puesto en tener que aguantar insultos e improperios precisamente por querer demostrar que efectivamente estamos bajo un yugo de esa masculinidad y de ese patriarcado. Entonces, por un lado, cuando nos hablan de aquellos países, ¿no?, como es que cuando llegas a aquellos países, a muchos de ellos te das cuenta de que las mujeres son el motor de la economía, que sin las mujeres esos países no arrancarían. Entonces, cuando además luego hablamos de empoderamiento, ¿no?, cuando nos dicen,
bueno, es que las mujeres africanas o las mujeres latinas no están empoderadas. Bueno, me van a disculpar ustedes, pero yo no sé si han estado ustedes con mujeres africanas o con mujeres latinas que llevan desde que salen a las 6 de la mañana a trabajar con toda, bueno, pues si tienen críos, si tienen criaturas, si tienen personas mayores, en un trabajo informal en lo que en la mayoría de las veces no se paga, ¿no? Pues los impuestos y entonces luego no se puede acceder a derechos, se tiran horas y horas y horas hasta que se pone el sol trabajando, muchas veces, ¿no? Entonces todo esto es como decir, discúlpenme, pero ¿quién sostiene qué? Entonces, por eso, ¿no? Tan importante es que si las mujeres paramos, el mundo se para. Sí, y es una realidad palpable. Es una realidad, sí. Entonces, bueno, pues ni allí están tan mal como dicen, ni aquí estamos tan bien como nos quieren hacer creer. Ay, qué gusto da compartir contigo y aprender de ti, y siempre, en serio. Y tú, cuando ya estás ahí en el clase, ¿no? Dando clases, ¿no? Con los chicos y chicas y también, y me he quedado con ganas para apuntar, seguro apuntaré un día, por los trabajos, no podía. Pero creo que enfrentas, ¿no? Cosas o palabras, ¿no? Enfrento machismo. Eso, enfrentas machismo. Principalmente. En eso, a ver qué experiencia nos cuentas ahí. A mí, por ejemplo, porque las dos están ahí enfrentar, ¿no? Tú enfrentas en medio, pero están ahí, mujeres y hombres también están enfrentando, ¿no? Sí. Y eso como... Pues mira, por ejemplo, con la adolescencia me gusta mucho como llegas a una clase, entonces separarles por un lado los chicos, por otro lado las chicas. Entonces cuando empiezo a explicar... como el colegio de los musulmanes. Sí, bueno, pero bueno, más que nada para que ellos se den cuenta de, ¿no? Todas ellas y todas ellas se den cuenta de que cuando, por ejemplo, imagínate, hago una referencia, si yo voy por la noche sola, tengo miedo. Entonces, todas las chicas me levantan la mano y los chicos están todos sentados, bueno, con normalidad. Entonces, siempre luego hay alguno que te dice, bueno, ya, pero yo también tengo miedo. Vale, pero explícame de qué. ¿De qué tienes miedo? Porque tienes miedo, por ejemplo, de que te roben. Pero es que nosotros no tenemos solo miedo de que nos roben, es que además tenemos miedo de que para robarnos nos violen o incluso si te he visto la cara me maten. Entonces ahí se dan cuenta que dicen, joder, es verdad, o sea, realmente el miedo no es el mismo, el que nos han instaurado no es igual. Entonces, muchas veces, ¿no? Esta maravillosa frase que siempre, ¿no? El not all men. Bien, no todos los hombres son violadores, pero todos los violadores son hombres. Entonces, si nos plantamos desde esa perspectiva, y entonces esta es la de siempre, bueno, pero es que ha habido una mujer que, esta es la típica, la del año pasado, que mataron a una señora, mató a su marido, le cortó la cabeza, tal. Vale, bueno, me parece muy bien. Esto es un dato. El año pasado en el Estado español hubo 3 mujeres que mataron a sus parejas. Pero es que 97 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. ¿Me puedes hacer una comparativa en la que diga que las mujeres no estamos en un grado de sumisión con respecto a la poca importancia que se da en nuestra vida? Entonces, claro, no tienen respuesta porque en el fondo, si hacen una mediana reflexión sobre lo que supone ser mujer y sobre lo que supone ser hombre, les lleva a que se den cuenta de que efectivamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que no quiero reconocer mi privilegio. Porque reconocer mi privilegio supone que tú no tienes derechos como mujer. Y entonces yo, que estoy en esta altura, me tengo que empezar a bajar. Y muchos no quieren bajarse. Entonces, ahí vemos, ¿no? Las resistencias masculinas a entender que si ellos no bajan y se dan cuenta que efectivamente hay otra manera de ser hombre, a las mujeres nos van a seguir matando. Y no vale decir, es que yo no soy machista porque tengo hija, porque tengo hermana, porque tengo prima. Me va a disculpar, yo soy feminista radical, tengo madre, tengo abuela y sin embargo sigo siendo machista y teniendo comportamientos machistas porque estamos dentro de una sociedad absolutamente machista. Entonces, bueno, pues si esa reflexión la hacemos las feministas, ¿por qué no la hacen los hombres que dicen que quieren y luchan en favor de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Es verdad, muchas veces yo también pienso, a veces en casa me preguntan, y en casa me preguntan cosas raras, y cuando juntamos, somos pocas la gente de Etiopía, estamos aquí, pero cuando juntamos, los chicos me preguntan a mí, y aquí tú
por otro lado también es lo mismo de machismo, ¿no? Las preguntas eran, vale, tú aquí vas a tener todos los derechos y tenemos que hacer algo y nos van a matar y te van a salir, no sé qué. Para los hombres, ¿dónde vamos a preguntar? Eso no, eso ¿Dónde van a preguntar qué? Es como reunirnos y preguntar. No se reúnen lo suficiente todos los días. ¿Qué queréis más? Ahora mismo estáis contra mí, estáis juntando, ¿no? Sí, es lo que se llama, ¿no? El corporativismo masculino. Que como hacen al final piña. Yo digo, reunir con vuestra cabeza, ya está. Así intentarlo por lo menos. Reunir con vuestra cabeza. Sí. Y se ríen y pasan, pero en casa también pasamos muchas, ¿no? Y muchas cosas. Y no sé cuándo se acaba, por lo menos aquí es mi opinión, aquí un poco no mucho mejor, porque Etiopía no sale cuando se matan también muchas mujeres, no sale así fácil como una noticia, no. Y si le cogen también, igual 1 año y 2 está en la calle. No hay justicias. Y además ahora mismo Etiopía es un presidente, ¿no? Que tenemos una mujer, pero la justicia no hay. Sí, el problema... Está ahí ya, pero el machismo sigue, no es como antes, y más se puede decir. ¿Vale? El problema no solamente en Etiopía, aquí y en cualquier país del mundo, es que, por un lado, las leyes están hechas por hombres. Ya. Entonces, sí. las leyes no tipifican muchas veces los delitos que son muy graves y, de hecho, por ejemplo, matar bajo efectos del alcohol o bajo las drogas es un atenuante cuando debería ser un agravante, por ejemplo, porque sí lo es en un accidente de tráfico. Pero realmente, o sea, luego además no solo conlleva que la propia ley es machista, o sea, es lo que llamamos, ¿no?, la injusticia patriarcal. O sea, no es solamente que sea machista en sí, sino que además luego las interpretaciones que las propias juezas o jueces hacen desde su subjetividad, porque hacen una interpretación de la propia ley, nos conlleva a ver muchas veces sentencias que si una persona dices, bueno, 2 dedos de frente, está viendo que esto es una condena absolutamente irrisoria, ni siquiera sería la palabra, pero realmente, o sea, es degradante para esa mujer que ha sido violada o ha sido maltratada, y entonces dices, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Por un lado, una nueva educación, ¿no?, en la que realmente hay una transformación del pensamiento, una transformación a entender que cuáles son las causas de la violencia, por qué se da y además qué consecuencias tiene sobre las mujeres, porque muchas veces la judicatura, las fuerzas de seguridad del Estado no tienen obligación de tener esa formación. Bueno, entonces, claro, si no se tiene la obligación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega un punto en el que no se sabe interpretar que una mujer, por ejemplo, tenga estrés postraumático y ante una declaración se bloquee, por ejemplo, ¿no? Un decir. Entonces, ¿qué es lo que lleva a todo esto? Pues que no pueda ratificar su propia declaración porque ha sido revictimizada tantas veces por el propio sistema, por la propia ley, que la mujer no es capaz de salir, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que hacer un cambio, en la educación. Y que esa educación, no solamente, porque a mí seguimos, ¿no?, con pérdida de valores, no, es que la escuela tiene... No, discúlpenme, la educación tiene que empezar desde casa. O sea, si en casa no empieza una buena educación, por mucho que lleguemos a la escuela y esa socialización, yo puedo plantar una semilla, pero si yo no la riego en mi casa, esa flor no va a florecer. Entonces, lo importante sería que hubiera una sintonía entre lo que es la educación en casa, la escuela, la propia socialización, y que a través de esa socialización, por ejemplo, que dan los medios de comunicación, pues no sea constantemente generar violencia simbólica hacia nosotras.
porque estamos constantemente recibiendo mensajes en los que se está violentando nuestros cuerpos. O sea, que tú no tengas una talla 38 y que constantemente te estén recordando que no tienes una talla 38 es violencia. Que a ti te digan que tienes que utilizar tal producto o usar o pasar a hacer cirugía estética porque tienes que ser absolutamente joven, con 60 años, aparentar 18, eso es violencia. Y eso es algo que nos estamos constantemente las mujeres comiendo en nuestro día a día. Entonces, si eso se regulase, por ejemplo, por ley y no se pudiera hacer, pues las cosas empezarían a cambiar. Con la familia también. Exactamente. Sí, con la familia sí, porque por un poco de cambio a mí me dicen, ya estás cambiada, vete de aquí ahora mismo, cuando volví a Etiopía. Sí. Y es verdad, ¿no? Empiezas desde casa. Yo estoy de acuerdo, porque cuando fuimos de aquí hay unas cosas no aceptaba. Antes igual sí y ahora no, pero no veían bien ellos me decían, jo, tú cuando te marchas de aquí, ya estás europeizado. Ya estás ahí cambiada, ya vienes aquí a las chicas enseñar otras cosas. Digo, no es otra cosa. Es como, bueno, trabajamos todas. Antes sí, yo trabajo todo de la casa, pero ahora necesito que me ayudáis. Solo pedir era un cambio para ellos. Sí. Así que yo estoy de acuerdo, es empezar desde casa. Bueno, podemos probar el cafetito, pero tú no tomas café, pero... Un poco de agua, bueno, sin ningún problema. No tomas de café, pero ya... No, el café solo con hielos. Siempre. O si no palomita. Porque no nos dejan con esto de que hay que guardar las medidas sanitarias. Un pelín. Esas palomitas tan maravillosas. Sí, un pelín. Ya sabes, el café de Etiopía y la ceremonia. El mejor del mundo. La ceremonia y todo ya... Como ya te he explicado año pasado, ¿te acuerdas que celebramos Año Nuevo de Etiopía? Este año no podemos repetir. Este año no se puede hacer nada de nada. Gracias a Corona, ¿no? Y con esto también, con el confinamiento que hubo, tú no paraste como todos. Sí, bueno, lo intentamos. No paraste porque yo ya sé, intentabas ayudar a las mujeres, intentabas ayudar a la gente, los mayores. Intentabais a trabajar, ¿no? Y sin parar. Eso no puedes esconder porque yo ya sé. Así que en el confinamiento también, convivencia que hiciste con las mujeres de las casas, a ver cómo... Bueno, seguro pues afectó a mucha gente. Porque ha habido un incremento de la violencia de género durante el confinamiento muy alto. Nos han querido decir que no es verdad, que no ha habido, claro, no ha habido más de un incremento de denuncias. ¿Por qué? Porque si yo como mujer maltratada tengo que pasarme 24 horas dentro de mi casa con mi maltratador, además este hombre no puede salir fuera para, diríamos, tener una vía de escape para, ¿no? Lo que voy a pagar lo voy a pagar yo desde mi casa. Entonces la tensión que ha vivido esa mujer, y además hay infancia en la que está implicada en no hagáis ruido, hemos vivido 3 meses confinados que realmente han sido muy duros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos recibido, yo he recibido muchas llamadas de mujeres, sobre todo pidiendo consejo, como un poco qué hacer, porque además los recursos se han reducido, nos han querido contar que no, se han cerrado muchísimos recursos. Sí, no te preocupes. Y entonces toda esta parte también pues ha conllevado a que ese aumento haya sido muy significativo. Si quieres ponerlo, puede ser, sin problema. Vale, ok. Entonces ha sido como muy, muy significativo con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hay como épocas en las que sí hay un pico mucho más alto, que es, pues, por ejemplo, cuando las convivencias son más largas después de vacaciones, después de Navidades hay mucha más violencia, pues porque hay muchísima más convivencia, lo mismo que hay más divorcios. Entonces, lo que hemos tenido que vivir durante el confinamiento ha sido algo muy duro. O sea, mujeres que no han podido salir de su entorno de violencia absoluto diariamente porque además resulta que se ha temido más a un virus que
a un virus como es el machismo, que nos mata a diario. Y tendríamos que, ¿no?, que replantearnos un poco como sociedad cómo estamos dejando los cuidados y las redes de las mujeres desde a un lado, se están haciendo desde la ciudadanía, y esto no es responsabilidad absoluta de la ciudadanía, sino que es responsabilidad de las administraciones. Las administraciones muchas veces están mano sobre mano, y entonces eso lo hemos visto, por ejemplo, con proyectos que hemos hecho durante el confinamiento, en el que las mujeres, diríamos, que estamos privilegiadas, que hemos tenido un trabajo antes de la pandemia, que tenemos nuestra casa, que tenemos, ¿no?, pues nuestra red social o familiar, que nos sostiene, como ha pateado directamente a las mujeres, por ejemplo, que están en los márgenes, sin derecho a los servicios mínimos porque no tienen un empadronamiento, sin derecho, por ejemplo, a un SEP, ¿cómo se llaman los ERTES? Porque no tienen un contrato laboral, porque están en situación de semiesclavitud, como por ejemplo las mujeres que trabajan en todo el tema del ámbito doméstico, que se han visto, o sea, sin ingresos, sin el sitio donde estar. Muchas de ellas no pudiendo pagar habitaciones, incluso con un decreto que decía que no se podía sacar a nadie de las casas, siendo sacadas de las casas, o sea, de manera muy violenta. Entonces, los cuerpos de las mujeres han sufrido, o hemos sufrido, muchísima más violencia durante todo este confinamiento, porque principalmente, además, incluso algo que puede suponer tan estúpido, pero que a la vez es tan simbólico, que de repente un virus que es masculino, de repente se le pase a llamar la COVID. A mí esto es como, discúlpenme, ¿cómo es? O sea, explíquenme, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es el virus. Entonces, son como todas esas pequeñas, ¿no?, que vas sumando, el vaso se desborda, y no solamente se desborda, sino que llega a estallar. Entonces, las mujeres estamos enfadadas. Tenemos que trabajar, y estamos trabajando en cómo encauzar todo ese enfado para hacer entender a la sociedad que no luchamos solamente por las que nos llamamos feministas, sino que todas estas que nos reconocen, ¿no?, esta frase tan famosa que dice: no, yo ni machista ni feminista, yo igualdad. Cariño mío, léete un libro. Pero no pasa nada. Cuando consigamos avanzar, cuando consigamos, que estamos avanzando, cuando consigamos leyes, cuando consigamos, todas esas leyes no van a ser solamente para las que hemos luchado en favor de ellas, sino para todas y cada una de las mujeres que residan, no solo en este país, sino en el mundo entero. Eso es, porque la idea evidentemente del feminismo es cambiar a nivel global, es sacar la raíz de un machismo intrínseco en la sociedad y crear un sistema nuevo, con unas perspectivas feministas en las que se trabaje la educación desde el empoderamiento, desde la no toxicidad de la masculinidad, desde somos capaces de llegar a la luna. O sea, entonces todo eso vamos rompiendo. Hay que dar gracias a todas esas mujeres que llevan no años solamente, sino siglos, ¿no? Pero no estaban en conjunto, no estaban, ¿no? Les han robado ideas, las han invisibilizado, porque así ha sido pero están ahí. Gracias a ellas estamos aquí. Entonces, ¿no? Cuando dicen, se quedan para siempre en la historia, porque si no van a empezar a luchar ellos. No había ese cambio tampoco. Y así pero orgullosas de ellas. Por supuesto, de representar, de ser una gota en el mar, ¿no? Del mar del feminismo Y ahora mismo también estás ahí para luchar contra ¿cómo se llama? De las niñas, de las chicas, la mutilación. La mutilación, ¿no? Y un trabajo importante también es eso. Pero vas a enfrentar muchas culturas de africanas o de diferentes sitios, así que trabajamos, desde nuestra entidad, desde Novicia el Cartea, tenemos un proyecto, porque es la ablación, ¿no?, la mutilación genital femenina, que no venimos nosotros haciendo nada nuevo, sino que llevan muchísimas entidades haciendo muchos años, pero es verdad que hay que llegar a otros espacios, incluso trasladar más, ¿no?, más allá a lo que es el mundo social, sino que, pues es una de las mayores violencias que las mujeres sufrimos en el mundo. Esto que nos dicen además luego tan unido, que dicen, no, es que en África,
No, señoras, señores, no está unido a países, está unido a etnias. Hay que tener una visión, ni siquiera está unido solamente al hecho de ser musulmán. Entonces, todas estas cosas también son estereotipos creados, son mitos que se crean a raíz de esto. Sí. Hay un problema con esto que además ha pasado a estar medicalizado, entonces eso conlleva que haya un problema mayor, porque claro, nadie va a poner en duda la potestad ni la jerarquía de una persona que se dedica a la medicina. Entonces, claro, es como, bueno, esto se hace, además se hace en un hospital con todas las medidas higiénicas y demás, entonces todo eso también hay que trabajarlo y en gran parte no solamente está en la mano de las mujeres, sino que los propios hombres también, con formaciones que se están dando en diferentes ciudades, entender que la ablación va en contra de la dignidad humana, de la dignidad de las mujeres, que es una violencia que se ejerce brutalmente contra sus cuerpos. Sí. Entonces, que tienen que decir qué consecuencias tiene todo esto para ellas y que les conlleva las condiciona de por vida con respecto a sus relaciones íntimas, a sus relaciones sociales, a sus relaciones familiares. Entonces, que esto también es algo que está en mano de las etnias que lo practican, el cambiarlo también, que no vamos a ser salvadoras y aquí sino que todo está en la mano si deciden cambiar y darse cuenta de efectivamente esto es un peligro para nuestras mujeres. Entonces, bueno, también sí, un poquito con los compañeros que saben mucho más que yo también, africanos como son, y que yo aprendo a diario de todas ellas y de todos ellos. Yo soy una que quiero participar con ganas porque yo ya sé en mi país también esa cosa se ve normal. Bueno, ha cambiado muchos años, pero ha cambiado por la ciudad solo. Pero los pueblos siguen haciendo, así que yo soy una encantada para participarlo en eso. Y muchas gracias te abrazaremos y trabajaremos en conjunto. Muchas gracias por venir y agradezco muchísimo. Y da gusto compartir contigo. Y seguir viéndonos y la lucha. Y si tienes algún mensaje para dejar por el día de hoy, solo alguna frase, que nos dejen en paz, y que nos dejen vivir tranquilas. Es lo único que queremos, vivir tranquilas. Queremos vivir tranquilas, queremos vivir. Que no nos matan, la calle que no nos maten, que no nos secuestren, que no la calle también es de nuestra. La calle, las noches, los montes, todo es nuestro también. Aunque ahora no se pueda salir, pero bueno, no pasa nada. La recuperaremos. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias, Chiche. Agradezco muchísimo. Mira, esto es maravilloso porque no tienes, pero se llena de babas. Es verdad que echamos muchas babas cuando hablamos.